estamos, bueno, transitando el comienzo de esta gran cosecha 2019 que evidentemente va a aportar los tan apreciados agrodólares o dólares del campo, ¿no? Que van a ir tratando de descomprimir un poco toda esta situación tirante que se está registrando en estos momentos. Con respecto a maíz, que es básicamente el grano que más está ingresando en estos momentos, los rindes son muy buenos, el perfil de cosecha y el estimado de producción creo que va a superar los registros que se vienen hablando, posiblemente de la mano de los rindes de Santa Fe Centro y lo que es referido a Santa Fe Sur y toda la zona de Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires. Desde el punto de vista del análisis técnico, en maíz hemos logrado, por ejemplo en el contrato abril, una interesante zona aparentemente de piso en el área de los 132, 135 dólares, que ojalá se afiance un poco más esta zona de soporte, como por ahí se la denomina en el análisis técnico, de manera tal que si queda algún margen de baja sea un margen menor, ¿no? Pero tendríamos que ya tener alguna cierta esperanza en que se comience a formar un piso lateral y posteriormente comenzar a formar como si fuera una U, ¿no es cierto? Un comienzo de formación de máximos y mínimos crecientes de manera tal que comencemos a ver el fin de la tendencia bajista y el comienzo de una tendencia al alza. Esto puede estar muy unido a lo que es el maíz de Estados Unidos, que siempre a partir de marzo en adelante comienza una interesante ventana de estacionalidad positiva para lo que es el maíz Chicago, y esto puede también traer algo de simpatía alcista a los precios locales, por lo menos que le vaya colocando un freno a la caída de precios, ¿no? En lo referente a soja, recién se está comenzando con los primeros ingresos interesantes. También los rindes aparentemente son muy buenos. Se perfila también una muy buena cosecha de soja argentina. Para la masificación de los ingresos faltará seguramente un poquito más de un mes, unos 20 días, en donde vamos a ver a pleno el ingreso de soja y seguramente va a quedar un poquito más marginal la entrada de maíz, que puede esperar un poco más. Todas las máquinas se van a abocar básicamente a soja. Por el lado de soja estamos navegando ahí también en una zona de los 230, 235 dólares, que es un área que también podría llegar a ver si se logra consolidar como piso. Sería muy interesante que no vaya registrando mínimos decrecientes desde el punto de vista del análisis técnico, de manera tal de ir formando un lateral para que nuevamente, y al igual que en maíz, comencemos a formar una especie de U o salida al alza. Bien. En el último informativo de la bolsa se comentó que hay un buen porcentaje de ventas con precios a fijar. ¿Esto es porque hay expectativas de que a futuro los precios sigan con tendencia alcistas? Claro, un poco el razonamiento en la mentalidad del productor es muy correcta, porque es un año de doble incertidumbre, tanto de precios como de incertidumbre política.
Esto va a ser fuertemente reflejado en los cultivos 19-20, o sea, en la nueva campaña que comencemos, especialmente lo que es el trigo, ¿no? Por ejemplo, el trigo se va a sembrar con un gobierno y se va a cosechar con, no sabemos con qué gobierno, con un nuevo gobierno, que puede ser el mismo o puede ser diferente. Entonces, esta incertidumbre política agrega un plus a todo lo que es el componente precios, por eso que el área del análisis técnico lo que analiza básicamente es la tendencia que va manifestando el precio a través del tiempo, pero los fundamentos, o el análisis fundamental, que es lo que realmente tiene peso en el mercado, es insoslayable el tema político, porque en un año eleccionario, en nuestro querido país que tiene tantos problemas con su moneda y con muchos parámetros económicos, es lógico que el productor tenga un cierto esquema defensivo, porque al no tener muy en claro las reglas de juego, es lógico que termine refugiándose en el grano que produce. De ahí tanta la cantidad de grano a fijar. Bien. ¿Y cómo influye también el tipo de cambio que mencionaste, que está en un momento, digamos, que se lo ve un tanto volátil? Bueno, la expectativa de gran cosecha aportará aparentemente una masa interesante de dólares en el mercado financiero, de manera tal que junto con los famosos dólares del fondo, todo esto por lo menos en teoría, debería ir descomprimiendo el tipo de cambio. Ahora, esto es lo que uno escucha en todos los razonamientos, ¿no? Esto es el discurso políticamente correcto. Ahora, cuando uno observa un poco el comportamiento del dólar en los años eleccionarios, siempre hay un picante puesto, ¿no? Es decir, siempre hay un plus de volatilidad que está presente en el mercado, porque justamente los actores económicos no tienen en claro cuál va a ser la política que seguirá después del 10 de diciembre. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, por ejemplo, que tenés dos partidos muy fuertes, en donde las diferencias son sutilezas a nivel económico. Acá tenés dos posiciones bastante manifiestas, en donde las diferencias son tremendas, Entonces, de ahí que el productor no termine de volcar o no termine tenga mucho respeto con sus granos en tratar de mantenerlos en su poder, ¿no es cierto? Y venimos de un año 2018 complicado, una sequía. ¿Cuánto margen tiene el productor para aguantar y no tener que liquidar, digamos, para cubrir sus gastos? Sí, hay un punto importante, hay todo como una leyenda urbana. Al productor le pagan en pesos, no le pagan en dólares. Esto es importante aclararlo, porque si no se va a pensar que los productores son los que no quieren, los que no vuelcan los dólares. No, en la Argentina al productor que vende sus granos le pagan en pesos. Está bien, gran parte de las facturas que recibe el productor o de los servicios que recibe el productor también los paga en pesos. Pero también una parte muy importante, como son todo lo relacionado a herbicidas, semillas, agroquímicos, fertilizantes, maquinaria, está 100% dolarizado. Entonces es injusto también que al productor no se le dé la opción de cobrar en dólares si quisiera, porque ¿qué pasa que no se le puede pagar en dólares al productor? ¿Cuál es el problema? ¿O hay problemas por el cual no se le puede pagar en dólares al productor? Porque si no hubiera problemas no estaríamos hablando de esto. El productor cobra en pesos, esto es un aspecto importante. Ahora, el volumen de ingreso de cosecha con respecto al 2018 que bien mencionaste, una seca muy poderosa,
hizo que faltaran 6 o 7 mil millones de dólares en el equilibrio de las cuentas agro de Argentina. Esto va a ser muy notable porque va a generar un flujo muy interesante de este ingreso de dinero, porque el campo es un elemento dinamizador. Por ahí en la gran ciudad no se conoce bien el elemento dinamizador a nivel de la economía en general que hace el agro, pero es fundamental. El agro es clave para dinamizar la economía argentina.